Judas Iscariote. Su nombre es sinónimo de traición, marcada por uno de los hechos más conocidos de la historia. Pero, ¿quién era este hombre antes de ser conocido como el traidor de Jesús? ¿Qué lo llevó a tomar una decisión tan devastadora, a pesar de que caminaba al lado del mismo Mesías? Esta historia, llena de misterio, ambición y arrepentimiento, nos invita a mirar más allá de la etiqueta que recibió. Profundicemos en los detalles de la vida de Judas, desde su vocación hasta su trágico final, para descubrir no solo quién fue, sino también las profundas lecciones que nos ofrece su historia. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Judas Iscariote, un nombre que, de por sí, ya conlleva misterio y preocupación. Poco se sabe sobre sus primeros años, pero lo que se sabe es suficiente para comenzar a tejer la historia de un hombre que sería parte de los acontecimientos más impactantes de la historia de la humanidad. Su apellido, Iscariote, parece contener pistas. Algunos dicen que significa hombre de Queriot, un pequeño pueblo de Judea, lo que lo convertiría en el único discípulo no procedente de Galilea. Otros sugieren que puede tener alguna conexión con el término sicario, refiriéndose a un grupo de revolucionarios armados. Pero, después de todo, ¿quién era este joven antes de ser llamado por Jesús? ¿Qué lo hizo destacar entre tantos otros para ser elegido como uno de los 12 apóstoles? Judas, como cualquier persona, cargó con sueños, esperanzas y también con sus propias luchas. La vida en aquella época era dura. Muchos judíos vivían bajo el peso de la opresión romana, y la expectativa de un Mesías que vendría a liberar al pueblo estaba viva en el corazón de todos. Entonces, en medio de este escenario de esperanzas y frustraciones, Judas es llamado, y no fue una vocación cualquiera. Jesús lo eligió personalmente para caminar junto a él, para presenciar milagros, aprender las enseñanzas y, tal vez, ser parte de la promesa de un nuevo reino. Este momento debe haber sido abrumador para Judas. Quizás sintió el peso de la responsabilidad o, quién sabe, vio la oportunidad de lograr algo mayor. El llamado de Jesús llegó a Judas como un rayo en medio de una noche oscura. Una invitación inesperada que, de un momento a otro, cambió el rumbo de su vida. Él, un hombre común y corriente, con sus preocupaciones diarias y el corazón lleno de preocupaciones, fue elegido para caminar al lado de quien muchos ya creían que era el Mesías prometido. Al principio fue abrumador. La oportunidad de estar cerca del hombre que hacía milagros, que hablaba de un reino de paz y justicia, fue una oportunidad única. Es posible que Judas sintiera una mezcla de asombro y expectación. ¿Podría finalmente presentarse ante quien traería la liberación de Israel? Después de todo, muchos esperaban un líder que se levantara contra el dominio romano, alguien que restaurara el poder al pueblo judío. Pero Judas no era el único que tenía expectativas. Cada uno de los discípulos tenía sus propios puntos de vista sobre el seguir a Jesús representado. Algunos vieron esperanza espiritual, otros anhelaron la liberación política, y Judas, en este grupo, no fue diferente. Quizás, en el fondo, creía que esa vocación le llevaría a algo más grande de lo que podía imaginar. Mientras seguía a Jesús, Judas comenzó a presenciar cosas que pocos podían imaginar. Ante sus ojos sucedieron milagros y las palabras del Maestro fueron profundas, llenas de misterios y promesas. Sin embargo, a medida que pasaban los días, algo en Judas no parecía alinearse completamente con los demás. A medida que los días se convirtieron en meses, Judas caminó junto a Jesús y los otros apóstoles, observando, escuchando y aprendiendo. La convivencia con el Maestro fue intensa. Cada palabra dicha por Jesús, cada milagro realizado, dejaba a todos asombrados y llenos de esperanza. Vieron paralíticos caminando, ciegos viendo y liberados de sus tormentos. Era imposible no sentirse impactado. Con cada paso, la fe de los discípulos crecía y Judas, en cierto modo, estaba allí, en medio de todo, siendo testigo del poder de Dios.
Pero mientras los demás parecían entregarse completamente al llamado de Jesús, algo en Judas sonaba diferente. Tal vez estaba confundido, tal vez frustrado. Vio al Maestro lograr tantas cosas maravillosas. Pero, ¿qué pasa con el reino que todos esperaban? ¿Dónde estaba la liberación prometida? Los romanos todavía dominaban. El sufrimiento del pueblo continuaba. ¿Estaba Judas empezando a cuestionar los caminos de Jesús? Era como si, poco a poco, se fuera distanciando internamente de lo que estaba pasando. A pesar de estar allí, siguiéndolo todo, Judas parecía llevar en su interior una sombra, una inquietud que no desaparecía. Jesús habló de un reino que no era de este mundo, y quizás esto no era lo que Judas esperaba. En su corazón creció el deseo de algo más concreto, más terrenal. No era alguien fácil de entender y, a menudo, su silencio revelaba más que sus palabras. Y fue en ese contexto que Judas recibió una responsabilidad importante. Le encomendaron cuidar las finanzas del grupo. La elección de Judas como responsable de las finanzas del grupo podría haber sido vista como un signo de confianza. Después de todo, cuidar el dinero requería disciplina, atención y responsabilidad. Cada donación que llegaba para ayudar a los pobres o para sostener al grupo pasaba por manos de Judas. Tenía el control de la bolsa que contenía lo destinado a los necesitados. Este rol, al principio, parecía solo una tarea práctica, pero poco a poco, el peso de ese dinero empezó a sentirse de otra manera. Era una posición delicada. No solo comerciaba con monedas, se trataba de las esperanzas de la gente, del sustento de quienes dependían de Jesús y sus seguidores. Sin embargo, algo sucedió en el corazón de Judas cuando tenía este papel. Empezó a preocuparse. El brillo de las monedas, el sonido metálico que hacían al caer dentro de la bolsa, parecieron ganar mayor peso dentro de él. Una pequeña tentación empezó a crecer, silenciosa, imperceptible, pero constante. Con el tiempo, Judas empezó a malversar parte del dinero. Tomó pequeñas cantidades para sí mismo, creyendo que nadie se daría cuenta. Y tal vez no se dieron cuenta durante mucho tiempo. Pero Jesús conocía los corazones de todos sus seguidores. Lo que pasaba por la mente de Judas no era un secreto para el Maestro. Sin embargo, no se dijo nada directamente. Era como si la misma presencia de Jesús siempre presagiara lo que estaba por venir. Fue una tarde tranquila, en una casa sencilla de Betania, que algo cambió entre Judas y los demás. Estaba allí Jesús con sus discípulos, y María, hermana de Lázaro, entró en la habitación con un frasco de perfume puro, muy caro, hecho de nardo. Sin decir palabra, se arrodilló a los pies de Jesús y derramó sobre él el perfume, llenando el aire de un aroma dulce y envolvente. Todos permanecieron en silencio, observando el gesto de devoción. Fue una demostración de amor y honor, un momento único. Pero, en medio de esta escena, Judas no pudo ocultar su descontento. Para él, eso fue un desperdicio. Su rostro se endureció y rompió el silencio. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio el dinero a los pobres? Las palabras resonaron por toda la sala, sorprendiendo a los demás discípulos. No parecía una preocupación sincera, sino más bien una crítica disfrazada. Quizás, en ese momento, Judas solo estaba tratando de justificar su propia codicia. Jesús, sin embargo, no se dejó sacudir. Conocía el corazón de María y sabía lo que estaba pasando en el corazón de Judas. Con calma, el Maestro respondió: «Déjenla en paz. Ella hizo esto el día de mi entierro. Siempre tendréis a los pobres entre vosotros, pero no siempre me tendréis a mí». Las palabras de Jesús fueron una clara defensa del acto de María. Judas guardó silencio, pero algo en él había cambiado profundamente. A partir de ese momento en Betania, algo oscuro comenzó a apoderarse de Judas. Quizás fue la frustración, la codicia o, quién sabe, el creciente desencanto con las palabras de Jesús, que hablaba de un reino que no parecía materializarse de la manera que él esperaba. Judas anhelaba algo más tangible,
algo que sus ojos pudieran ver y sus manos pudieran sostener. Y, en medio de esta inquietud, una fuerza mayor comenzó a involucrarlo. Las Escrituras dicen que Satanás entró en Judas. No fue un hecho repentino, sino como una sombra que, poco a poco, cubrió su corazón. Ya no estaba simplemente luchando contra sus propias dudas y deseos. Ahora se convirtió en un peón de un plan mucho mayor, un plan de oscuridad y traición. Es posible que Judas creyera que todavía tenía el control de sus acciones, pero en realidad su camino lo conducía hacia algo que nunca podría haber imaginado. Era como si cada decisión que tomaba lo empujara hacia un abismo más profundo del que no podía escapar. Y, en el silencio de sus pensamientos, las voces que lo atormentaban se hicieron cada vez más fuertes. ¿Qué esperaba de Jesús? ¿Un líder político? ¿Un libertador del pueblo de Israel? Judas se dio cada vez más cuenta de que lo que Jesús estaba ofreciendo era algo que no estaba dispuesto a aceptar. Y así, guiado por esta fuerza invisible, comenzó a planear lo que sería el mayor acto de traición de la historia. Con su mente llena de oscuridad, Judas sabía exactamente lo que tenía que hacer. Fue a buscar a los líderes religiosos, los que siempre estaban al acecho, buscando la manera de capturar a Jesús sin causar alboroto entre la gente. Judas conocía los caminos, los callejones oscuros donde se conversaba en secreto, lejos de la mirada atenta de la multitud. Y fue allí, a la sombra de estas reuniones, donde ofreció lo que más deseaban los sacerdotes, una forma de arrestar a Jesús, sin que nadie se diera cuenta. Se discutió el precio y se acordó 30 piezas de plata. 30, suficiente para comprar un campo o pagar un esclavo. Judas, que antes tenía en sus manos el dinero destinado a ayudar a los necesitados, ahora aceptó esta suma para traicionar a quien había seguido durante tanto tiempo. Los líderes religiosos estaban contentos. Finalmente, tenían en sus manos la llave para arrestar a Jesús, y el propio Judas sería el guía para ello. El partido estaba hecho. Sabía exactamente dónde y cuándo estaría Jesús, en un lugar apartado, lejos de las multitudes. Todo estaba armado. Judas, ahora, solo esperó el momento adecuado, pero en el fondo, incluso con las monedas en su poder, una inquietud parecía crecer dentro de él. Y este malestar no haría más que aumentar a medida que se acercaba la última cena, donde Judas se sentaría a la mesa con Jesús y los demás, sabiendo lo que había tramado. La habitación estaba en silencio excepto por el suave sonido de los discípulos reunidos alrededor de la mesa. Fue la última cena, aunque pocos allí lo sabían. Jesús, en el centro, los miraba con una calma impresionante, como si estuviera en paz, aunque sabía lo que estaba por suceder. Judas, por su parte, también estaba allí, con las 30 monedas todavía pesando en su mente, aunque nadie aparte de él y Jesús sabía lo que había tramado. Comía, bebía, miraba a los demás, pero su corazón estaba distante, atormentado por la sombra de la traición que cargaba. Fue entonces cuando, en plena cena, Jesús hizo una declaración que heló la sangre a todos. «Uno de vosotros me va a traicionar». Las palabras pasó por la habitación como un trueno, y el silencio que siguió fue asfixiante. Los discípulos se miraron entre sí, confundidos e incrédulos. Uno por uno, comenzaron a preguntar, «¿Soy yo, Señor?». La duda y el miedo flotaban sobre la mesa. Cada uno de ellos, con sus propias imperfecciones, temía ser quien traicionara al Maestro. Judas, en un acto que mezclaba desesperación y frialdad, también se dirigió a Jesús. «¿Seré yo, Maestro?». Era como si estuviera tratando de ocultar su culpa detrás de sus palabras, como si quisiera probar lo que Jesús realmente sabía. Pero la mirada de Jesús lo decía todo. Sin alzar la voz, sin aspavientos, respondió enigmáticamente, «Tú lo dijiste». El peso de aquellas palabras cayó sobre Judas como una piedra. Lo que vendría después ya no era una posibilidad lejana. Ahora, la traición estaba a punto de ocurrir, y mientras los demás discípulos todavía intentaban entender lo que Jesús había dicho,
Judas ya se preparaba para dar el siguiente paso. La noche avanzó y el plan de Judas finalmente tomó forma. Jesús y los discípulos fueron al huerto de Getsemaní, un lugar de oración y silencio. Judas sabía que este sería el momento perfecto. Lejos de la multitud, bajo la tenue luz de las estrellas, condujo a los guardias hacia Jesús. El aire estaba pesado y el olor de los olivos se mezclaba con el sonido ahogado de pasos cautelosos que se acercaban. Judas encabezaba el grupo de soldados y líderes religiosos, con las manos sosteniendo las 30 monedas dentro de su bolsa como si tratara de convencerse a sí mismo de que era necesario. Él estaba al frente, un traidor en la sombra, preparándose para entregar a su maestro con un gesto que, hasta entonces, significaba cariño y respeto, un beso. Cuando llegó al huerto, vio a Jesús, tranquilo como siempre, esperando. Sus cansados compañeros apenas sabían lo que estaba por suceder. Judas, con el corazón acelerado, se acercó y, sin dudarlo, cumplió lo acordado con los guardias. Con una expresión que mezclaba culpa y falsa serenidad, se inclinó hacia Jesús y, como había prometido, lo besó. El silencio del jardín fue roto por el sonido de los soldados que avanzaban. El beso de Judas selló el destino de Jesús, pero también el suyo propio. Jesús, sin embargo, no reaccionó con ira. Se limitó a mirar a Judas, y sus palabras resonaron como una última llamada. Amigo, ¿a qué has venido? Judas, ya atrapado en sus propias decisiones, no respondió. El arrepentimiento aún no se había manifestado del todo, pero esa pregunta quedaría grabada en su alma. Los soldados arrestaron a Jesús y se extendió el caos entre los discípulos. Mientras todos huían, la traición fue total, pero a Judas le esperaba algo aún más oscuro. Cuando Judas vio que los soldados se llevaban a Jesús, el peso de sus acciones comenzó a revelarse de manera aplastante. Lo que había hecho ya no parecía parte de un plan, sino parte de una tragedia que ahora no podía controlar. Las 30 monedas de plata que alguna vez tuvieron algún valor de repente se convirtieron en una carga insoportable. Cada una de ellas parecía pesar más que su propia alma. Con cada paso que daba, el arrepentimiento comenzaba a arrastrarse dentro de él como una serpiente. Ya no veía a los líderes religiosos como aliados. Aquellos hombres que habían prometido seguridad y protección a Judas ya no tenían ningún interés en él. La atención se centraba ahora solo en Jesús, y Judas no era más que una pieza descartada en un juego mucho más grande. Desesperado y confundido, decidió regresar. Necesitaba deshacer lo que había hecho, necesitaba devolver las monedas, como si eso pudiera borrar lo que ya había hecho. Al llegar ante los sacerdotes, Judas arrojó las monedas al suelo, con la voz entrecortada por la culpa y la desesperación. He pecado traicionando sangre inocente. Pero fríamente, simplemente respondieron, ¿qué nos importa a nosotros? Eso depende de usted. No hubo redención en ese lugar. Judas estaba solo y el peso de su acto parecía aplastarlo cada vez más. Las monedas esparcidas por el suelo reflejaban la tenue luz del templo, pero el brillo que una vez había fascinado a Judas ahora era insoportable. Huyó de allí, corriendo a través de la oscuridad de la ciudad, con el corazón apesadumbrado y la mente colapsando. La culpa se estaba acumulando en su interior, como una tormenta a punto de estallar. Y esa noche, sin más esperanzas, Judas tomó la decisión que llevaría a su fin. La noche cayó pesadamente sobre Judas. El arrepentimiento ya no era una sombra lejana, sino un monstruo que lo consumía desde dentro. Corrió sin rumbo, huyendo de algo que estaba más cerca de lo que podía soportar, su propia conciencia. Aún resonaba en su mente el sonido de las monedas que había arrojado en el templo, y con él, el recuerdo de la mirada de Jesús. Una mirada que, a diferencia de las demás, no trajo condena, sino una profunda tristeza. Esa mirada lo persiguió. Judas no encontró la paz. Ningún lugar parecía seguro y su alma se retorcía en agonía. Estaba perdido, atrapado entre el remordimiento y la desesperanza.
La traición se había consumado y ahora no había vuelta atrás. ¿Qué le quedó? Los sacerdotes no le escucharon, los discípulos se dispersaron, y el pueblo, el pueblo, sabía que nunca más podría enfrentarse a nadie. Fue entonces que, en un acto de desesperación, Judas tomó la cuerda que llevaba consigo. En un campo solitario, lejos de la mirada de nadie, preparó lo que sería su fin. El viento soplaba suavemente, como si el mundo mismo arrepentirse del trágico destino de aquel hombre que, por avaricia o ilusión, había traicionado al Hijo de Dios. Judas ató la cuerda, y en ese momento, todos los errores y arrepentimientos de la vida lo asfixiaron al mismo tiempo. El campo donde eligió poner fin a su vida pronto pasó a ser conocido como el campo de sangre. Las monedas que había arrojado sirvieron para comprar ese terreno, manchado con el precio de la traición. Pero la historia de Judas, a pesar de terminar allí, aún será recordada por generaciones. Con el tiempo, Judas Iscariote se convirtió en una figura central de debates, sermones y reflexiones. ¿Quién era él? De todos modos, un traidor impulsado por la codicia o alguien que, tomado por fuerzas mayores, perdió el control de su destino. Algunos ven en Judas la figura del arrepentimiento que nunca fue vivido plenamente, mientras que otros ven en él una advertencia a quienes anteponen sus propios deseos al propósito divino. Jesús sabía desde el principio lo que haría Judas. Aún así, lo eligió, lo amó y lo trató con la misma gracia que ofreció a los demás discípulos. Judas caminó junto al Maestro, fue testigo de milagros, escuchó sus palabras y tuvo todas las oportunidades para elegir un camino diferente. Pero al final, quedó consumido por sus propias decisiones. Su legado, sin embargo, va más allá de ser una simple advertencia. La historia de Judas es también una reflexión sobre la fragilidad humana, sobre cómo las elecciones pueden llevarnos a lugares de los que no podemos regresar. La redención estaba al alcance de Judas, como está al alcance de todos, pero él no la buscó. Y, quizás, esta sea la mayor lección de su trágica trayectoria. Una historia que, incluso marcada por el dolor, nos invita a reflexionar sobre el poder del perdón, de la elección y de la gracia que siempre se nos ofrece. La primera lección que aprendemos de Judas es sobre el poder de las decisiones. Aunque estaba tan cerca de la verdad, eligió el camino de la codicia, el egoísmo y, en última instancia, la desesperanza. Su historia nos enseña que no basta con estar cerca de la gracia, debemos aceptarla y vivirla de manera genuina. Judas vio la verdad, pero dejó que sus propias expectativas sobre quién debería ser Jesús lo alejaran de su propósito divino. Otra lección importante es sobre el arrepentimiento. Judas sintió el peso de su traición, pero en lugar de buscar perdón, se dejó consumir por la culpa. En su desesperación, no se dio cuenta de que, como Pedro, que también fracasó al negar a Jesús, podría haber encontrado la redención. La historia de Judas nos recuerda que el arrepentimiento es siempre una puerta abierta, pero depende de nosotros atravesarla. Finalmente, su vida es un poderoso recordatorio de que el camino de la ambición y el egoísmo puede conducir a la destrucción. Pero aún así, la gracia estaba ahí, esperando ser recibida. La historia de Judas es trágica, pero nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y sobre cuán dispuestos estamos a dejarnos guiar por el perdón y la misericordia que siempre se nos ofrece. Si te gustó la historia de Judas Iscariote y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.